Pues nada, estamos muy contentos de estar aquí en nuestro primer conversatorio que surge a raíz del Heart Summit Costa Rica que vamos a hacer el próximo octubre, en el cual están todos invitados. Y el evento va a ser no, el 16, 17 y 18 en Costa Rica, en el INCAE. Nuestro venue es el INCAE, INCAE Business School. El tema principal del Summit es pertenencia ecológica. ¿Qué es esto? Pertenencia ecológica es todo lo que nos crea como identidad a las personas en los diferentes países. Son los rituales, las prácticas, lo que hacemos en cada comunidad. Y también por eso, antes de presentar al invitado especial el día de hoy, que es Claudio Penso, es cómo rescatamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, es cómo regresamos al origen. Entonces, por eso tenemos este tema de inicial, lo vamos a trabajar durante todo el summit aquí en Costa Rica. Y bueno, Costa Rica, como bien sabemos, tiene playas, montañas, volcanes, pero también tiene comunidad afrodescendiente, tiene zonas azules, tiene comunidad de pescadores, tiene comunidades indígenas y bueno, todo eso crea la identidad del país. Y bueno, le vamos a dar paso el día de hoy. Estoy muy agradecido de verdad que esté aquí con nosotros a Claudio Penso. Él es argentino. Te voy a presentar así rapidísimo. Aparte, pues es mi amigo, que es lo más importante para mí. Es escritor, autor del libro Historias con Semilla, que pueden cambiar el mundo. Desde hace 25 años comparte diariamente con sus lectores analogías y metáforas para inspirar cambios. Es especialista en impulsar procesos de cambio y crecimiento. Y eso me consta a mí porque me ha ayudado muchísimo, ¿no? Contribuyó en los últimos 30 años con más de 400 empresas, tales como Nestlé, Fiat, Grupo Camusi, Edersa, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, con una tasa de resultados del 78% por encima de las expectativas iniciales. Desde hace 15 años realiza viajes de conocimiento de fenómenos sociales, culturales y espirituales en diversos países de América, Europa, Asia y África. Y desde hace más de 4 años, por ahí del 2020, tengo la fortuna de que sea mi amigo. También hemos viajado por el mundo en alguna ocasión. Y aparte de disfrutar el viaje platicando, pues se fue conviviendo, ¿no? Entonces, Claudio, bienvenido. De verdad, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y hoy nos vienes a hablar de esta pertenencia ecológica, pero cómo somos testigos privilegiados. Y tú que has viajado por el mundo, ¿qué has visto? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué es para ti pertenencia ecológica? Jorge, bueno, primero un placer. Me siento realmente honrado con la invitación de este grupo maravilloso de personas, de las cuales conozco a unas pocas y en octubre afortunadamente conoceré al resto. En este momento de mi vida, luego de haber trabajado casi 30 años en empresas de todo tipo, con valores totalmente diferentes y en la mayoría de los casos totalmente alejados del universo espiritual, eh, he llegado a la conclusión de que es muy importante la asignación del tiempo y de la energía y de los recursos, de lo que me quede por vida, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que he decidido invertir la tercera parte de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos, en estudiar sucesos que se están produciendo ahora mismo en diversas culturas y sitios del mundo. Mis viajes no son de spa, sino de inmersión profunda para tratar de captar la esencia. Y me gustaría compartir ahora mismo tres experiencias totalmente diversas y comenzaría por compartir lo que percibí en Japón. Japón es uno de los países más admirados del mundo, en forma consensuada por casi todas las personas que conozco, y tiene realmente algunos ingredientes que lo hacen atractivo, ¿no? Es en este momento la tercera economía mundial, es una potencia económica, tiene la menor tasa de desempleo, en este momento ronda el 2,6 o menos, tiene un salario de 42, 44 mil euros anuales, tiene la población más longeva del mundo, es frecuente ver a personas caminando, manejando, trabajando, contemplando los jardines secos de más de 80, 90 años sin problemas. Se los puede ver celebrando porque es
una actividad cultural compartida por todos los japoneses, el florecimiento de los sakuras. Tuve la fortuna de llegar y en esa semana tan breve, tan efímera, tan fugaz, el viento se lo lleva, pero hasta que eso sucede, todos los japoneses están en los jardines tratando de contemplar, disfrutar, haciendo picnics. Y sin embargo, he visto algunas cosas que me han sorprendido mucho. Eh, en primer lugar, hay todo un fuerte trabajo voluntario de aquellos que han sido sobrevivientes de las bombas de Hiroshima. He hablado con personas que tenían en ese momento 12, 13, 14 años y tienen un recuerdo muy vívido del hecho traumático, trabajando voluntariamente para tratar de generar conciencia sobre los peligros de la radiación, de los efectos nucleares, etcétera. Y sin embargo, una cosa que me ha impactado mucho, Jorge, es que los japoneses pareciera ser que no son felices. En el ranking de felicidad ocupan el puesto número 53. Eh, Traté de hablar con muchos japoneses. Tuve la suerte de contar con una muy buena intérprete, una chica peruana que vive hace 15 años allí. Y, por ejemplo, les pregunté a muchos para qué ahorraban. Es una población sumamente austera, se desplazan en autos pequeños y casi nadie pudo dar una respuesta. Casi todos me decían lo mismo: ahorramos para el futuro. Y nosotros, con otra mentalidad, siempre ahorramos para hacer inversiones, para la jubilación, para viajar, para gastar, para... Bueno, los japoneses ahorran por miedo al futuro. Y está generándose ahora mismo una ruptura entre los valores que tenían los padres y los abuelos y los jóvenes que hoy tienen entre 19 y 25, 30 años. Esos jóvenes han recibido unos mandatos muy fuertes respecto de muchos valores, por ejemplo, el matrimonio. Eh, los japoneses se casan y luego de tener el primer hijo, prácticamente hacen un pacto implícito de silencio. Ya casi nadie vuelve a tener vínculos con sus parejas. Eh, Uno de los mitos que yo tenía cuando llegué a Japón a estudiar esta cultura es que los japoneses trabajan mucho. No es cierto, Jorge. Los japoneses trabajan de lunes a viernes de 9 a 17 horas, nada más, ni el sábado, ni son workaholics. He llegado a la conclusión de que en realidad se divierten poco, que es diferente. Trabajan poco y se divierten menos. Ellos tienen una profunda conexión con el agua. Como sabemos, Japón tiene aguas termales en casi todo el país, dado que son como unas 5.000 islas, y ellos disfrutan de los baños termales. Esa es una conexión muy fuerte con el placer. Sin embargo, tienen un placer culposo con el ocio. Los japoneses no toman vacaciones. Justo al momento que yo estuve viajando, había abdicado el emperador y entonces se hizo una suerte de decreto de la semana dorada obligatoria de vacaciones y fue un acontecimiento realmente muy impactante porque ellos no están habituados a tomarse vacaciones. Eh, Observé algunas personas que no sabía bien qué era, y ahora te voy a comentar, viviendo en la calle debajo de puentes que parecían fantasmas. Eran personas realmente muy flacas, muy esqueléticas, viviendo así escondidas. Y luego averigüé que los llaman yohatsu, espero pronunciarlo bien. Son personas que han perdido el empleo o no han podido honrar una deuda o han tenido alguna situación doméstica que los ha avergonzado mucho y han decidido disolverse socialmente, hasta el Voluntariamente, voluntariamente. voluntariamente, Ok. voluntariamente por vergüenza, para no someterse a la vergüenza que le genera, por ejemplo, haber sido despedidos de una compañía. Y entonces se alejan y pierden la identidad, o sea,
ya no pagan impuestos, no tienen familia, se han alejado completamente y esto me ha impactado profundamente porque no se ven muchos, pero se ven y uno pensaba que eran personas en situación de calle y sin embargo son estos seres, estos fantasmas que voluntariamente deciden perder su identidad. Eh, Otra cosa, Jorge, que me ha llamado mucho la atención, he visto algunos japoneses comiendo, desayunando en situaciones sociales totalmente solos con un muñeco, una suerte de mascota. Y cuando vi más de dos, más de tres, más de cuatro, me llamó la atención, empecé a preguntar y la respuesta que me dieron es que muchos japoneses se han aislado, han decidido, digamos, vivir en aislamiento, han decidido no tener vínculos de tipo amorosos, tampoco amigos, y entonces tienen esta suerte de mascota que los psicólogos llaman objeto transicional, ¿no? Y ellos hablan con estas mascotas, con estos muñecos, se los puede ver desayunando, y realmente es muy impactante ver esto, Jorge, porque son personas absolutamente normales, no tienen problemas psicológicos, ni están locos, ni nada de esto, simplemente tienen una compañía ficticia, ¿no? Es decir, han decidido proyectar el amor, el afecto, el diálogo hacia un muñeco, ¿no? Y esto me ha impactado muchísimo. También estuve en Tokio visitando todo este famoso barrio de los anime y luego de haber entrado a algunos lugares que yo pensé que estaban relacionados con lo sexual, etcétera, porque las jóvenes que te abordan en la calle para entregarte una tarjeta, invitarte a los sitios, dan toda la sensación y en realidad la conclusión que saqué luego de visitar varios de estos lugares es que los japoneses van a estos sitios para hacer cosas que normalmente no harían, como cantar, como moverse, como descontracturarse, y esto me pareció impactante, ¿no? Impactante. Así que claramente Japón ha sido una experiencia interesante donde conviven las tradiciones, un super yo muy grande, un ocio culposo y una cantidad de situaciones que se están produciendo ahora mismo y que probablemente debiliten toda esta cantidad de mandatos y ritos que los jóvenes tienen y que están rompiendo silenciosamente. ¿Qué fue lo, Eh, perdón, antes de que continúes, Claudio, qué fue lo que más aprendiste que podamos aplicar de la cultura japonesa a este lado del mundo? Porque somos súper diferentes. Yo también he tenido la oportunidad de estar en Japón y igual, sí, como tú dices, me sorprendió muchísimo. Sí, yo tuve la suerte de trabajar con alguna compañía japonesa y tienen realmente una visión estratégica impresionante. Ven a los proveedores como socios estratégicos y a los colaboradores también y los cuidan muchísimo. Creo que eso es un aspecto y un valor interesante para aprender. Ellos, hasta hace no mucho tiempo, visualizaban el trabajo como algo de por vida, o sea, para toda la vida. Los japoneses no cambian fácilmente de trabajo. Lo viven muy avergonzados. Yo he visto currículums de personas occidentales que en menos de 10 años han cambiado por más de 10 empleos, ¿no? Y esto es normal, la rotación por un mejor salario, por mejores condiciones. En Japón la gente no cambia de trabajo. Tienen una visión jerárquica muy fuerte, ¿no? Es decir, el jefe de la compañía eh, junto con el padre son dos personas sumamente respetadas por todos. Y fíjate que los japoneses utilizan mucho lenguaje simbólico, ¿no? Los jardines están llenos, los jardines secos, los templos están cargados de símbolos y sin embargo ellos difícilmente te digan no, es decir, te lo dan a entender, lo hacen de una manera elíptica. Es muy interesante el proceso de negociación porque es muy extenso, muy largo, muy tedioso y están tratando de cuidar mucho las formas. Creo que es un país
de una honestidad impresionante. Creo que en el último mundial o en el anterior había japoneses que habían encontrado dinero en el estadio o cosas y la devolvían y se quedaban a limpiar porque ellos no conciben que alguien pueda tirar algo en un estadio, en la calle, en ninguna parte, y esto es muy impactante. Eh, Creo que si los japoneses trabajaran un poquito más en la capacidad de disfrute, serían un país realmente maravilloso. Ok, les cuesta disfrutar, eso también lo Les noté y lo cuesta. vi. Antes de pasar al siguiente país, alguien que tenga una pregunta, vamos a coger una. Si alguien quiere preguntarle algo a Claudio, adelante, está abierto. De Japón, de la cultura, y luego vamos a seguir hablando de más países. O lo pueden escribir también si quieren, ¿eh? Pues sería interesante como saber, buenas, ¿cómo está? Hola, Hola. Juliana. Mucho gusto, Claudio. Sería como interesante conocer en temas de talento, desarrollo humano, como hacia qué línea van, cómo manejan todo. Pues yo estoy en el área de talento humano y me parecería interesante como conocer qué hacen esas culturas como tan desarrolladas. Sí, los japoneses, por lo que yo he visto trabajando y estando en Japón, son personas muy rigurosas con el deadline, con la fecha de cumplimiento, con la palabra que empeñan. Honran esa palabra. De hecho, recuerdo un hecho histórico muy traumático cuando se inauguró el tren bala. El maquinista, por diferentes desperfectos o situaciones, retrasó la llegada pactada en algunos segundos, no recuerdo exactamente cuánto, y decidió suicidarse para digamos, no avergonzar a su familia, ¿no? Hay una exacerbación muy grande de estos valores, la palabra, la promesa, el pacto, lo que fuere. Y otra cosa que yo he visto es que trabajan en equipo, es decir, no conciben el trabajo individualista, trabajan en equipo y tienen un respeto muy grande hacia el liderazgo, ¿no? Es decir, son personas que si alguien ocupa un rol de liderazgo, lo respetan a ultranza. Eso. Gracias. Es como, pero eso viene Gracias. de la cultura. Yo me acuerdo que ellos se suicidaban si pasaba algo así, ¿no? O sea, eso es cultural de hace mucho tiempo. Sí, sí. Estuve en un templo muy interesante. Hay una película, creo que es coreana, pero bueno, tiene muchas similitudes, que se llama Verano, perdón por el orden, porque no recuerdo Mm. exactamente, pero es verano, invierno, otoño, primavera y otra vez. Es decir, es una película muy interesante donde se plantean este tipo de situaciones. No voy a comentar ni a spoilear, pero la Bueno, recomiendo. bueno, la pasas para pasarla. Bueno, Claudio, ¿y qué más? ¿Qué más nos quieres contar de tus viajes por el mundo y de lo que vas Sí, aprendiendo? me gustaría por contraste, yo tenía mucha curiosidad por conocer, casi te diría, la contracara de Japón, que es un país muy pequeño que carece de casi todos los recursos, no tiene salida al mar, no tiene ríos navegables, vivió históricamente en un aislamiento completo bajo la amenaza de dos gigantes como India y China. No tenía conexión a Internet hasta hace pocos años, tampoco carreteras, es decir, un país que carecía prácticamente de todos los indicadores o valores que podríamos decir de un país desarrollado. Incluso ha sufrido bastante el hostigamiento de China por toda la región del Tíbet, está ahí pegado prácticamente. Y acá viene lo curioso, ¿no? Quise conocer Bután. Y bueno, hicimos este viaje, un grupo de 5 personas, y fue realmente alucinante, Jorge, las experiencias, ¿no? Desde el momento cero que uno llega al aeropuerto pequeño y la gente te coloca una corona de flores en el cuello y te sonríe con un amor, con una bienvenida que es auténtica, legítima, porque el alma no miente, la mirada tampoco, y O uno sea, comienza, pasamos de un pasamos a país que a lo Bután. mejor no son tan felices a un país que mide su índice con la felicidad. ¿Es así? Exactamente, o sea, Bután, al revés que Japón, no tiene casi nada material, y el sucesor del rey, del cuarto rey, que es un nombre bastante difícil, Wanchuk, no sé, espero haberlo pronunciado bien, asume
tienen un esquema monárquico, sucede a su padre con nada más que 17 años, decide viajar por algunos países de Occidente para ver un poco, inspirarse y aprender, reúne a su consejo y les pregunta cómo podrían medir, cómo podrían averiguar si la población se siente feliz. Una pregunta totalmente inusitada, imaginemos por contraste a nuestros propios países. Y entonces comienza un proceso, esto fue en 1972. Primero abolió todos los indicadores que utilizaba Bután, como todos los países, Producto Bruto, desempleo, etcétera, etcétera, y le dio a la gente, a toda la gente, es un país pequeño de 1 millón de habitantes aproximadamente, una suerte de diario para que la gente escribiera y registrara los momentos o las situaciones vinculadas con la felicidad. Obedientemente la gente lo hacía y de ahí surgen algunos valores muy interesantes. La gente de Bután, y yo creo la gente de todo el mundo, comentaba que se sentía muy feliz protegiendo las plantas, viendo crecer a las plantas de sus jardines. Comentaban que se sentían felices compartiendo la comida con sus hijos. Comentaban que se sentían felices tratando de que los hijos conocieran la historia de sus ancestros, etcétera. Una cantidad de valores que se fueron comentando. Este rey construyó una suerte de cuestionario de 170 preguntas y luego construyó un sistema de gobierno básicamente que tuvo por objetivo respetar, cuidar estas tradiciones que los butaneses definían como importantes y cuidar el medio ambiente. Bután es el país que menor huella de carbono deja sobre la Tierra. De hecho, todo el periodo de COVID, no me voy a meter en temas polémicos, pero no tuvo, hasta donde yo supe, enfermos de COVID. Es un país budista, está prohibido enjaular animales, o sea, he visto en la capital de Bután, que es una ciudad pequeña, cientos de perros viviendo libremente y todos los butaneses les dan de comer, los cuidan. El Estado tiene un hospital veterinario para cuidar la sanidad de los animales. Los perros no peleaban por la comida, una cosa increíble. Es decir, parecía haber una armonía muy grande de cuento realmente, Jorge, en este sitio, ¿no? Está prohibido talar árboles, totalmente prohibido. Yo estaba contemplando un río, uno de estos ríos no navegables, lleno de peces. Confieso con un poco de vergüenza que me agrada la pesca. Y hago un comentario con un butanés que estaba al lado mío en el puente y digo, qué bueno debe ser pescar aquí, está lleno, bulle el río. No, me dice, aquí no podemos hacer eso. Nosotros no pescamos, no matamos a los peces ni a ningún animal, ¿no? Es increíble ver estos contrastes, esta combinación de respeto irrestricto y sagrado por la naturaleza. Está totalmente prohibido talar un árbol, lastimarlo, y si por alguna tormenta o algo se cae algún árbol del bosque, etcétera, ellos acopian la madera y la destinan a obras, ¿no?, de infraestructura. Va una pregunta, o sea, ¿tú crees que eso sería lo ideal? O sea, ¿qué tanto te costó ese contraste de la vida de este lado a Bután, que es totalmente diferente? Jorge, te voy a comentar algo. Yo observé a los jóvenes. Por contraste, los jóvenes japoneses son adictos al consumo, es decir, tienen la última tecnología, el último celular, el último robot, la última. Los butaneses visten con ropa tradicional, que es una especie de kimono muy sencillo, muy austero, y buscaba marcas, ¿no? Es decir, el síntoma, el símbolo de consumo son las marcas, ¿no? Y hablé con algunos jóvenes preguntándoles si no usaban tal marca, tal otra, en la ropa, en las zapatillas, y todos me decían lo mismo, no nos interesa el consumo. En Bután no hay gente rica, no existe la riqueza, nadie acumula, y tampoco hay gente pobre. Es decir, ellos viven
son un país budista, viven la espiritualidad y realmente la llevan en todos los actos de su vida, ¿no? Es decir, el consumo, ahora vamos a hablar un poco de África, ha llegado a todos los confines del mundo, pero en Bután todavía no ha penetrado. A los jóvenes no les interesa el consumo. Bueno, vamos a darle la palabra a Mercedes Guzmán, que tiene una pregunta ahí, y para aprovechar para cerrar Bután. Entonces, la alimentación de ellos es vegetariana. Son vegetarianos, sí. Sí, Ah, Ya, sí. bueno, muy importante. O sea, no hay nada de procesado, no hay McDonald's, nada. Por lo menos no encontré. Oye, ¿y carne? ¿Tú que eres argentino? No, yo, bueno, por 12 años no comí carne y no tengo ningún Bueno. problema en no comer carne. Bueno, bien, ahí te salvaste. Bueno, Claudio, ¿y qué más? ¿Algo más que quieran preguntar de Bután? ¿Alguien que quiera abrir el No, micrófono? te diría que escogí estos dos sitios porque fueron recientes, menos de 5 años, con lo cual creo que toda la información que estoy compartiendo es vigente. Por supuesto que tenemos que considerar que lo que estoy compartiendo han sido mis percepciones, Claro. algunos datos objetivos. Obviamente que si alguna de las personas que nos escuchan viaja a Bután o a Japón, percibirá lo mismo o diferentes cosas. Esto es lo que yo percibí. Y el último viaje fue muy reciente, ahora mismo, hace pocos días. Quería conocer Kenia y Tanzania y planifiqué unos cuantos días ahí en la reserva del Masai Mara, que son 1.500 hectáreas. Tenía mucha curiosidad por hacer una inmersión con la tribu Masai. Había leído, había estudiado, había visto rituales, cosas, y realmente fue una experiencia impactante en el Serengeti, que es la llanura infinita, la llanura que no termina. El África es realmente como la vemos, con esos soles, esos amaneceres increíbles, los animales, etcétera. Pero te voy a compartir algunas sensaciones que tuve con los Masái. Los Masái son una de las tribus más antiguas, son los primeros recolectores que han venido del Nilo y se han aquerenciado ahí, en estos sitios del Masái, Masai Mara y el Serengeti. Ellos viven en aldeas, visité varias aldeas pequeñas, alejadas de los poblados. Las casas las construyen las mujeres, que tienen tareas muy definidas, con excremento de vaca y barro y un poquito de agua. El agua, como sabemos, en el África escasea. He visto mujeres normalmente, se pueden ver, caminando 6, 7, 8, 10 kilómetros por día para cargar un balde de plástico de agua sobre la cabeza. Eso es muy impactante. Bueno, estas mujeres construyen las casas, son muy pequeñas, hay fuego permanentemente. Luego en Costa Rica voy a compartir algunos videos muy interesantes de cómo encienden el fuego con la maderita, frotando así. Es muy impactante ver eso. Lo Y hacen también saltaste, porque luego tienen un Sí. ritual que ahorita nos contarás. Ellos, a partir de la pubertad, de los 12, 13, 14 años, ya comienzan el periodo de la vida en el que pueden convertirse en guerreros. Es una decisión. Hay una cantidad de rituales y de pruebas que deben seguir. Bueno, algunas muy tremendas, como la circuncisión sin absolutamente ningún tipo de anestesia, de nada. Luego los jóvenes tienen que internarse en la noche y someterse, digamos, al miedo, a ser devorados por hienas, leones, etcétera, que están ahí. A mí me ha tocado dormir en tiendas muchas noches y sentir el sonido de las hienas y de los leones es una experiencia fascinante. Ellos todo el tiempo conviven con estos animales. Me custodiaba uno con una lanza y todas las noches y a la mañana, y yo miraba en la oscuridad y él me decía: no tengas miedo, los leones y las hienas nos temen a nosotros no les tememos a ellos. Pero los hipopótamos, ¿qué tal? ¿Esos sí están peligrosos, no? Bueno,
Estuve en varios sitios donde había hipopótamos. Es la primera causa de muerte. Los hipopótamos son muy territoriales. Durante el día están en el río, totalmente sumergidos, no hay peligro. De hecho, estuve acompañado por un guardaparques con una ametralladora, es decir, impactante, por las dudas que hubiera un hipopótamo fuera del agua, pero en realidad ellos tienen hábitos muy, muy, muy predecibles, viven en el agua y de tarde a la tarde, cuando baja el sol, sí salen y ahí es muy peligroso. Y todos los accidentes y muertes que hay, que es todos los días, o digamos, es muy frecuente, han sido porque la gente camina, digamos, fuera del horario en lo que los animales salen del agua y bueno, obviamente, al ser muy territoriales, eh, uno la pasa muy mal. Entonces, continuando con estos rituales, hasta no hace mucho tiempo los Masái tenían que coronar, digamos, las pruebas matando un león, ¿no? De hecho, algunos todavía conservan la piel del león que mataron, pero eso ya no se hace, no se practica más. Se ha trabajado mucho para que eso no suceda. Ellos le tienen un respeto y un amor increíble a los leones. Realmente es el rey. Te puedo asegurar, Jorge, que ver a los leones a 2 metros, a 1 metro, a 3 metros, peleando, cazando, apareándose, tuve la suerte de filmar todo esto. Es una experiencia muy fuerte. Y bueno, entonces uno de los rituales de seducción que utiliza la tribu Masái, los hombres, es los saltos, ¿no? Tengo varios videos muy interesantes, luego por privado cualquiera me puede pedir y yo le envío los videos. Es muy impactante cómo saltan. Yo no podría decirte si son 2, 3 metros por sobre el suelo, es impresionante, son muy flacos, muy delgados, muy altos, las mujeres también, y se ríen y saltan y saltan y saltan, y obviamente los que más altos saltan son más atractivos y pueden conseguir muchas esposas. Una de las ¿Por aldeas qué? que... ¿Supiste por qué? O sea, ¿por qué el Sí, sí, salto? porque los ven, no, porque los hombres tienen como misión principal, están muy definidas las tareas. Los hombres pastorean, o sea, cuidan el ganado, eh, y cuidan a la familia, ¿no? Es decir, protegen a la aldea, encienden el fuego, eh, y tienen muchas esposas, ¿no? Practican la poligamia. Una de las aldeas que visité, el jefe de la tribu era un hombre de 82 años, tenía 10 esposas y 52 hijos. O sea, impresionante. Yo pregunté un poco en broma cómo organizaba su tiempo para dedicarle cuánto tiempo a cada esposa, o si no había conflictos entre ellas, se reían, todo el tiempo sonríen. Y bueno, la respuesta que me dieron es, organizaron lo siguiente: cada día visita a una esposa diferente, ¿no? Y está todo el mundo tranquilo, en paz. Ellos Oye, viven pero 52 prácticamente afuera. pasan más de 31 días. ¿Cómo le hace? No, 10 esposas y 52 hijos. Ah, Sí, 10 esposas. Ah, sí. bueno. Te cuento que el idioma que hablan los Masái es el Swahili, no sé, espero pronunciarlo bien. Eh, y todos hablan inglés, todos hablan inglés. Y en esas aldeas que están en la nada, en el medio de la llanura del Serengeti, del Masai Mara, tienen pequeñas escuelas y los que están, digamos, más entrenados, les enseñan a los niños geografía, les enseñan inglés, les enseñan matemáticas. Y aquí viene el contraste, Jorge. Ellos conservan estos rituales desde hace muchos, muchos, muchos años. Estos rituales no han cambiado en absoluto. Y hace muy poco tiempo los Masái tienen teléfono celular. Y estoy seguro que esto va a amenazar seriamente toda la cultura y todo lo que vienen haciendo. Te cuento así 2 o 3 anécdotas. Acampando en la vera del Gorongoro, que es un volcán, hacía mucho frío, así que ahí con
una pareja de franceses que hablaban perfecto español. Yo no sabía que eran franceses hasta que eh, este hombre masái que encendía el fuego detecta el acento y les comienza a hablar en francés. El hombre masái les comienza a hablar en francés y la mujer estaba choqueada porque dice, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hablar tan bien? Una pronunciación perfecta. Yo no hablo francés, pero podía apreciar que se expresaba con absoluta fluidez. Y él nos contó que aprendió a hablar francés en 3 meses con el celular. O sea, mirando películas, buscando videos, tienen probablemente una mente totalmente abierta, las neuronas con una conexión impresionante, porque otro de los guías que tuve hablaba perfecto español y nos contó que aprendió a hablar español en creo que 6 o 7 meses, pero perfecto, como si fuera un español. Hay 120 etnias en Tanzania, en esa zona, y él hablaba perfecto español y estaba tratando de enseñarle a otras personas eh, para que tuvieran, además del suajili y el inglés, otro idioma. Y es increíble, ¿no? Es decir, ahora tienen celular y yo les pregunté si accedían a YouTube. No sé ni siquiera tecnológicamente cómo es que acceden, cómo tienen conexión. Estamos hablando Tanzania, Kenia, donde no hay absolutamente nada, kilómetros y kilómetros. El Serengeti, para darte una idea, Jorge, tiene 15.000 hectáreas. No hay absolutamente nada. Por supuesto, hay animales y algunas aldeas. ¿Cómo llega la señal ahí? No lo sé, pero llega. Ellos están con... ¿Cómo pagan el celular? Misterio. Oye, ¿cómo crees que aprendiste con los Masái en el Serengeti, Kenia, en Tanzania, que podamos aplicar a este lado? ¿Qué les Eh, aplaudes o qué te Mira, una traerías? cosa muy impactante que sentí, me han hecho llorar muchas veces cuando llegaba a un campamento, una camioneta, 3 personas, el guía hablaba, por ejemplo, suajili, por supuesto, y nos esperaba la gente del campamento con una canción. Hakuna Matata significa no te hagas problema, está todo bien. Bueno, y esta frase de Hakuna Matata la escuchábamos todo el tiempo. Ellos sonríen, tienen una dentadura hermosa, increíble. No existe la medicina tradicional, o sea, como la que conocemos nosotros. No he visto hospitales, ni clínicas, ni médicos. Usan hierbas, básicamente, y creo que viven con una energía y una espiritualidad y una conexión con la naturaleza tan grande que no se enferman. Y si se enferman, se curan con hierbas. Recordemos que no hay agua, es decir, caminan muchos kilómetros para tener agua. Visité, te cuento esto que también fue una experiencia muy emocionante, una aldea de pescadores a la orilla del lago Victoria, que es el segundo lago más grande del mundo. Yo nunca había oído hablar de este lago, es impresionante, lo navegué eh, y quería conocer el mercado, un mercado de peces que se hace todas las mañanas. Ellos pescan con las redes, las arrojan, también tengo videos muy lindos. Y bueno, a la mañana se hace como un mercado donde la gente intercambia los peces por cosas. No he visto dinero, por ejemplo. Eh, Intercambian, por ejemplo, los peces por fruta porque los niños en toda la primera etapa, digamos, de la niñez, son vegetarianos, los alimentan con frutas y verduras, aunque les cuesta muchísimo cultivarla, pues los animales hacen estragos en los cultivos, en las huertas. Y los hombres, no me atreví, pero los hombres toman leche de vaca o de cabra con sangre, mezclada con sangre. Eh, no me atreví, probé todo lo que había, menos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, creo que todos coincidirán Fuerte. conmigo, comemos mucho con la cabeza, ¿no? Y Ujú. cuando me compartieron bueno, que tomaban leche con sangre, automáticamente dije, este es mi límite, no voy a probar. Tal vez en el próximo viaje me atreva, en este no me atreví. ¿Y era Eh, sangre de animales o de sangre? vaca, sangre de vaca, o de cabra, sí.
Oye, Claudio, bueno, para ir cerrando, ¿alguien tiene alguna Perdón, pregunta para te cerrar? termino, te, A te ver, dale, termino. dale. Quería conocer una escuela en esta aldea. Entonces, cuando comencé a internarme en la aldea, meterme en el interior, era una aldea más grande que las habituales bueno, obviamente la gente me miraba con una enorme curiosidad, pelo blanco, ojos claros, tez blanca. El guía me contaba, Claudio, te voy a confesar, no te asustes si te miran un poco insistentemente, dice, yo tengo muy grabado el día que vi por primera vez un hombre blanco, comencé a correr porque estaba muerto de miedo pensando que era un fantasma. Así que mucha gente te está viendo y está viendo un hombre blanco por primera vez. Bueno, cuando comencé a caminar 200, 150 metros, quería conocer una escuela que había ahí, una donación de unos americanos. Comenzaron a remolinarse alrededor nuestro, éramos 3 personas, un grupo de niños que serían 10, 15, 20 niños, y todos peleaban entre sí por tomarnos de la mano, ¿no? Es decir, y bueno, uno tiene 10 dedos, 2 manos, entonces me pareció que una manera de resolver el conflicto era llevar un niño de cada dedo, ¿no? Entonces llevaba 5 de uno y 5 del otro, niños de 2, 3 años, 4, 5, 7, 10 a lo sumo, niñas también, pero la mayoría eran varones. Nos acompañaron hasta la escuela, estaban felices. Te voy a confesar, avergonzado, que mi primera sensación cuando vinieron era que venían a pedirme dinero. Y no, nada de eso, Jorge. Simplemente querían tomarnos de la mano y sonreían con una sonrisa que pocas veces en mi vida vi. Y luego de la escuela, uno de los más grandes trajo una pelota de fútbol de trapo, pequeña, hecha con trapos, y estuvimos jugando ahí como media hora al fútbol con esos niños, y te confieso que se me caían las lágrimas, porque esa conexión fue amor en estado puro, amor incondicional, ¿no? Esos niños no querían nada, simplemente tomarme de la mano y compartir ese tramo del camino. Qué bonito. Gracias por compartir, Claudio. ¿Qué piensas? ¿Que hemos perdido la felicidad en el transcurso? Las sociedades más modernas como Japón, ahorita que estás comparando Japón, Bután y África, por así decirlo, o Kenia y Tanzania, este, ¿qué perdemos o qué han ganado ellos y no nos hemos dado cuenta o qué les podemos copiar para ser más felices? ¿Qué hay que hacer según lo que Eh, tú has eh, visto? un- Uno de los filósofos que he descubierto en época de pandemia, Emilio Carrillo, que es un catalán, dice, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Eh, la conexión básicamente es que tanto Bután como país, como esta tribu Masái, tiene pocas cosas. Ellos se hacen el calzado, hace no muchos años caminaban descalzos por esos lugares. Ahora se comenzaron a hacer unas sandalias hechas con caucho de cubiertas que encuentran en los caminos, ¿no? Todos los vehículos 4x4 de los safaris, etcétera, o sea, normalmente revientan o pinchan las cubiertas, y entonces quedan tiradas allí, y ellos con eso hacen las sandalias. Y yo miraba mis zapatillas todoterreno, mi ropa de travesía, impermeable, impecable, mis abrigos, y miraba a los Masái y sentía que no tienen nada y sin embargo tienen una sonrisa envidiable, envidiable. Gracias. Gracias. Hay que aprender, ¿no? Hay que aprender. Y la última pregunta, antes de abrir el micrófono para preguntas y respuestas, 5 minutos, ¿crees que estamos conectados? Porque tú hablas mucho de nuestro metro cúbico, lo que podemos hacer en nuestro entorno alrededor, porque al final, pues a lo mejor no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro metro cúbico. Pero ¿crees que el mundo realmente sí está conectado, aunque seamos tan diferentes, pero tan iguales, pero tan lejos, pero tan cerca? ¿Crees que en estas tres culturas o países o lugares tenemos algo en común que nos une? Sí, un amigo mío que conocí a los 15 años, un gran escritor de aforismos, se llama José Naroski,
uno de sus aforismos dice: viajé a muchos países y siempre encontré al mismo hombre. O sea, las personas, sean masái, sean de Bután, sean de Japón, sean de Costa Rica, somos las mismas personas con los mismos miedos, con la misma fragilidad. Por supuesto que tenemos culturas, o hemos aprendido cosas, pero creo que el corazón del hombre, tan enmascarado, tan cubierto de capas y capas y capas, es el mismo, es el mismo. Recuerdo haber llegado a un campamento con este grupo de gente que nos cantaba, los Masái, y me preguntaron si quería tomar algo y tomar un baño. Te cuento, Jorge, un poco avergonzado, que sabiendo que no tienen agua, eh, tomar un baño ahí es algo realmente, algo difícil, ¿no? Lo viví con bastante culpa. Ellos calentaban el agua y digamos, con un recipiente la arrojaban para que con unos pocos litros uno se pudiera bañar, higienizar. Eh, y bueno, recuerdo que luego de esta bienvenida, a una de las chicas que era realmente muy simpática, una energía increíble, no entendía casi nada de lo que decía, pero se notaba que tenía un humor picante. eh, Le convidé, la invité con un trago a tomar algo, y ella no aceptó el trago porque, digamos, estaba trabajando ahí en ese grupo, pero redijo: te voy a regalar una canción de cuna para que duermas bien esta noche, y tengo grabada la canción. Es muy bonita, ¿no? Con una sonrisa plena como un sol, mirándote a los ojos Te la así. cantó y te la grabaste. La grabé, sí, sí, claro. Ah, ya, Sí, ya. sí, es impresionante. Tienen el corazón en la mano y te lo tienden inmediatamente, sin ningún problema, sin miedo, sin nada. Los japoneses tienen tanta timidez, tanta vergüenza, tanto miedo, que tienen muchas dificultades para conectar. Bueno, para ir cerrando, ¿alguien quiere preguntar algo? Y dice Carla Egurrola: wow, qué aprendizaje ver cómo la felicidad no depende ni de las necesidades básicas, es nuestra esencia, ¿verdad? Porque a veces estamos busque y busque y no encontramos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Claudio antes de irnos? Claudio, ¿cuál fue la enseñanza más importante que te llevaste de estas tribus que crees que deberíamos implementar en nuestra cultura? Bueno, algo que no compartí en esta charla: hay una ciudad que se llama Zanzíbar, donde se subastaban los esclavos, de Portugal, bueno, de varios países, y la esclavitud se abolió en 1963. 1963, Jorge. Esto fue ayer. Luego se continuaron subastando esclavos en las casas, con toda una simbología en las puertas. Y, y bueno, eso está ahí como un testimonio cruento. Estamos hablando de tráfico de personas, como un testimonio cruento de lo que la humanidad no debe transitar. Todas estas situaciones han dejado secuelas muy profundas en las familias. Los nietos de estas personas que han sido esclavizadas hoy están vivos, caminan por África, y no he encontrado el menor resentimiento. No encontré una sola persona que me mirara de una manera agresiva, ni por el contrario, por el contrario. Creo que una de las experiencias más impactantes es que creo que en el corazón de estas personas no hay rencor, no hay rencor por todo el daño que le hemos hecho. Y parece increíble, pero sigue pasando, ¿verdad? Con Sí, otros. O sí, sea, sí, sigue pasando y estamos en el 2024. sí, señor. Bueno, Sí. ¿algo más para cerrar? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Claudio antes de que nos vayamos, que nos quedan pocos minutos? Una última pregunta. Mercedes. ¿Cómo, cómo te está transformando, Claudio, a ti como ser humano, el visitar estos países, ver las diferencias, ver sus culturas? ¿Cómo te está transformando a ti como ser humano?
Bueno, de hecho, Mercedes, lo comenté al principio, hay cada vez menos cosas que me importan. eh, Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Resignifiqué completamente la idea de la muerte que tenía hace 15 o 20 años. Y creo que compartir estas experiencias a donde voy a trabajar todos los días a una empresa diferente, compartir las fotos, ver los videos, creo que genera o contribuye a generar un poquito más de conciencia para valorar cosas que tenemos, ¿no? Anoche yo llegaba muy tarde de una empresa. Tengo la suerte de vivir rodeado de árboles en un lugar bonito, en contacto con la naturaleza, y vi la luna llena escondida de un color increíble y pensaba que en ese mismo momento hay millones de personas preocupadas por situaciones que no tienen ninguna importancia, pero en la mente, y que no han visto la luna llena anoche. Así que esa es, creo, la principal transformación. Pues, ¿qué les digo? Podríamos durar aquí hablando años con Horas. Claudio, Ajá, ¿verdad? sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien está hablando por ahí? No. Ok. Claudio, pues muchísimas gracias por estar en este primer conversatorio. Vamos a tener otros dos más antes del evento que recuerden, es en octubre aquí en Costa Rica, en el INCAE. Vienen ponentes de todo el mundo y bueno, ya escuchamos hoy a Claudio Penso que nos va a estar compartiendo más en octubre y bueno, para filosofar y para platicar y para aprender. Mauricio Canedo, maravilloso escuchar cómo mucha gente aprendió a honrar y saborear la vida un día a la vez, sin prisa y sin pausa. Eh, Qué maravilla. Bueno, hay varios comentarios. Recuerden que, bueno, que estaríamos felices de que nos acompañen en el Summit. Es 16, 17, 18 de octubre en el INCAE. Y bueno, mándenme información. Igual nosotros ya tenemos sus correos. Si quieren que les mandemos más información, nos avisa, nos contesta por ahí. Los vamos a seguir invitando a los siguientes conversatorios que van a ser al final de cada mes. Y pues nada, pues muy contentos. Muchísimas gracias por estar compartiendo, por estar abiertos y aprendiendo y darnos cuenta que al final todos estamos conectados, aunque parezca que vivimos en diferentes culturas y como lo decía Claudio, con diferentes experiencias, pero al final todos estamos, creo, buscando lo mismo. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias, muy contento de verlos a todos los que ya tengo la oportunidad de conocer, Juliana, Mercedes, bueno, Mireya, Oscar y todos están conectados ahí y los esperamos de verdad en este evento. Pamela, un abrazo también. Estamos aquí organizando el Summit. Y pues nada, los invitamos, los esperamos. Ahí está la liga para que vean todos los ponentes increíbles que vamos a tener. Y gracias, gracias de verdad por estar aquí. Necesitaba escuchar esto hoy, Claudio. Como siempre, Muchas gracias, Vean gracias. la Claudio. luna esta noche que sigue llena. Muy Eso. interesante todo, chéverísimo. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.